Bueno, hermanos, hoy continuaremos entonces con el tercer tema que estamos tocando acerca del verdadero arrepentimiento de obras muertas. Hoy tocaremos un tema referente a lo que es a ese nombre que es en inglés, el piercing, que dicen los tatuajes y la música. En realidad, el tema que estamos tocando lo estamos haciendo también de una manera casi resumida. Si tan solamente tocáramos un parte por parte, nos daría mucho tiempo. Pero con la ayuda del Señor estaremos desglosando este tema, hermano, para la gloria del Señor. Es bueno recordar, hermanos, quiénes somos. Y la Biblia dice, hermano, que el hombre fue creado para ser un hijo de Dios. El hombre fue creado para vivir en comunión con Dios, pero es el pecado que lo degenera al hombre. Es el pecado que a uno le hace pensar, hermano, de diferente manera y aún le hace perder su identidad, en el cual vemos en nuestra juventud, vemos en una sociedad en el cual no está conforme con lo que Dios le ha dado. La baja autoestima y muchas cosas complejos de inferioridad, algunos de superioridad, hacen que el hombre quiera transformarse en algo que no es. La Biblia dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que el ser humano ha sido creado no solamente en la parte externa, sino en la parte interna, en el espíritu, en lo emocional, en todo sentido fue creado a imagen y semejanza con valores y principios. Pero el pecado hace que el ser humano se degenere y por ende quiera colocar a su cuerpo cosas que no convienen. Quiera colocar, que marcarse el cuerpo como si fuera un esclavo y quiere también meter a su cuerpo cosas que no son. De ahí la importancia del tipo de música que uno escucha. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a citar para esto, hermanos, el tema, el versículo del libro de Levítico, capítulo 19, versos 27. Y dice así la palabra del Señor: no os cortéis el pelo en redondo, ni os recortéis la punta de la barba. Versos 28. No os hagáis heridas en el cuerpo por causa de un muerto. No os hagáis ninguna clase de tatuaje. Yo soy el Señor. Desde el Antiguo Testamento, al ser humano, al pueblo de Israel, se le dio ciertas restricciones. Y creo que en el Nuevo Testamento muchas de ellas son válidas todavía porque somos templo del Espíritu Santo. Y quiero enfocarme un poco en esta parte donde dice, que lo hemos puesto con rojo: no os hagáis ninguna clase de tatuaje. Esto es importante, hermano, porque somos templo del Espíritu Santo, creados por Dios. Desde la antigüedad habían pueblos que se zanjaban el cuerpo, que se marcaban el cuerpo, que se colocaban toda clase de insignias en el cuerpo, porque supuestamente así era como a su Dios le agradaba. De hecho, había culturas aztecas y muchas culturas en la antigüedad que el ser humano quería parecerse a un lagarto, a una serpiente. De allí que aparecieron los tatuajes, las marcas en el cuerpo. Pero bíblicamente Dios ha establecido que no debería de hacerse esas cosas, sino que deberíamos de estar consagrados, no solamente internamente, sino externamente para Dios. Recuerde que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Bendito sea el Señor. Judas capítulo 1, versos 8 dice de la siguiente manera: no obstante, de la misma manera también estos soñadores, hablando de los hombres de pecado, dice, mancillan su carne, rechazan la autoridad,
Es decir, son personas que les gusta flagelarse, que les gusta mutilarse o dañarse el cuerpo y rechazan la autoridad. Son irreverentes a sus padres, a la autoridad. Cuando vivimos en una sociedad donde los jóvenes dicen, no te interesa, es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que a mí, lo que yo quiera. Y hemos llegado a ese concepto y la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3, en el cual el hombre se creería un Dios, la egolatría, donde el hombre dice, yo no necesito de nadie, yo hago con mi vida lo que me da la gana. Esa es la expresión que utiliza, que nadie se meta en lo que yo digo. Y quiero decirle que eso es el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la consecuencia del pecado. Y creo que todos en algún momento hemos pasado eso. Mayormente esto afecta en la etapa de la adolescencia y de la juventud. Es que resulta ser que en esa etapa, al haber el cambio de esa adolescencia a la juventud, al tener su propia, en la búsqueda de su identidad, es decir, y mucho más todavía, escuche lo que voy a decir, es importante, cuando en un hogar no hay es decir, el hogar, no hay la presencia paterna, no hay la presencia materna y no hay esa familia, esa relación, al no haber esa comprensión, ese trato afectivo a los hijos y los hijos al no recibir el amor, el cariño de los padres, entonces en ellos hay una baja autoestima y tratan de buscarlo con muchas cosas. Se tiñen el cabello, se perforan las orejas, los labios y voy a estar mostrando algunas imágenes que de verdad a uno le causa cierta incomodidad, pero es el mundo en que estamos viviendo. Todo esto, ¿por qué pasa? Por esa razón. La familia se desintegra. Esa es la estrategia de Satanás, que las familias se desintegren para que haya una juventud que no pueda reconocer su identidad, los principios y los valores. Y dice la palabra del Señor, y blasfeman de las potestades superiores, la rebeldía. Usted sabe cómo nace la música rock. Nace de eso, de la rebeldía, del salir a las calles. Por eso se visten de negro. Ellos lo que quieren demostrar con su vestimenta, con su cabellera, con su música, es decir, aquí nadie nos dice nada. Es decir, una expresión de rebelarse, de rebeldía. Y recordemos que el primer rebelde en la Biblia es Satanás. De allí que, hermano, nosotros tenemos que tener conciencia de que esto ya estaba profetizado y de las cosas que hace el pecado. Cuando el pecado se apropia del hombre, al hombre lo hace degenerar. Pero hay poder en el nombre de Jesús. En el versículo 8 dice de la siguiente manera, a pesar de ello también estos hombres, esto es en la versión Dios habla hoy, a pesar de ello, también estos hombres que viven soñando contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad del Señor e insultan a los poderes superiores. Vivimos en un tiempo donde ahora la gente se preocupa más en el estereotipo, en lo exterior, antes que en el interior. Lamentablemente, las damas se preocupan más por lo externo, por el color de su cabello, por el color de los ojos. Se pintan, no están conformes con su cuerpo. Tienen que añadirse cosas a los pechos, a su cuerpo. Y eso es algo real. La gente invierte dinero en ese punto y no están conformes. Se preocupan tanto por lo exterior que de verdad se olvidan de lo interior. Y entonces es cuando la gente es una apariencia, es un estereotipo. No es lo que usted mira y le dan culto al cuerpo. Yo creo que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, claro que sí, y hay que cuidarlo, claro que sí. Pero la palabra del Señor nos insta, hermanos, la mejor manera de cuidarlo es, hermanos, no colocarle cosas que no son de nuestro cuerpo, porque se ha demostrado médicamente que cuando el hombre se
muchos casos se hace perforar y se inyectan a su cuerpo cosas, eso produce cánceres, malestares. Y después vienen los AIS para los jóvenes, para una sociedad que lamentablemente ha perdido los valores y los principios, que ha perdido la identidad. Una generación que anda sin rumbo. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a seguir dando lectura a la palabra del Señor. Aleluya. Perdón, vamos a mostrar estas imágenes. Quiero decir, hermano, que estas imágenes que voy a mostrar lo hago con el único propósito de concientizar, porque esto es lo que estamos viviendo. Empiezan de cosas sencillas a colocarse por allá, a perforarse, y luego empiezan a cosas muy graves, a mutilarse el cuerpo. Hermano, empieza una degeneración, así que yo no voy a detenerme mucho, pero tan solamente fíjese usted estas imágenes y usted sacará la conclusión. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay culturas en las cuales están instando a los jóvenes a convertirse en reptiles, hermano. Por eso los dientes mismo ellos se afilan, se cortan la lengua. Hermano, cosas muy tremendas. Esta es la deformación que el pecado produce en el ser humano. Se zanjan el cuerpo, no están conformes con lo que son. Se tatúan el cuerpo. Es más, hay personas que dicen, yo no soy un ser humano. Algunos han llegado a decir que son ya híbridos, quieren ser híbridos. Cosas de verdad que estas imágenes a nadie le gustaría que en su familia ocurra, pero lamentablemente esto se está volviendo como algo normal. Lamentablemente en una sociedad en la cual se ha perdido los valores, se saca el pecado ha entrado de una manera profunda por la televisión, por los supuestos ídolos cantantes, y nuestra juventud quiere parecerse a cualquiera, pero sin darse cuenta que cada vez más se alejan de lo que es Dios, es decir, de la voluntad de Dios. Mire cómo se deforman, cómo maltratan su cuerpo. Esto para mucha gente es incluso como algo bueno. Eso es la consecuencia del pecado. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay liberación en el nombre de Jesús. Se tatúan en el cuerpo insignias, bestias, dragones, números como el 666. ¿Por qué razón? Porque esa es la bestia. La Biblia dice que Satanás se lo conoce como el dragón, como la serpiente antigua. Hoy la gente hace esas cosas y se va deformando. Eso es la consecuencia del pecado, hermano. Por eso, hermano, nosotros que oremos por la juventud, enseñemos. Hermano, la iglesia tenemos que velar la familia. Ámelo a sus hijos, querido papá, querida mamá, ame a sus hijos. Deles afecto, deles amor y no necesitarán colocarse cosas raras a su cuerpo, porque créeles la autoestima que merecen. Es decir, nosotros tenemos que ser bien ubicados quiénes somos. Nosotros somos hijos de Dios, pero también como hijos somos dependientes de Dios, como Él nos ha creado. Y conservarnos en ese nivel. Es la falta de afecto, de autoestima, que hace que la persona se vista raro y quiera colocar a su cuerpo cosas dañinas. Esos jóvenes que están así, lo único que están demostrando es decir, aquí estoy, ya que para la sociedad no valgo, aquí estoy, tratan de llamar la atención. El pecado produce eso. En algunos casos incluso les ha llevado hasta el mismo suicidio. La droga no les satisface, el alcohol no les satisface, nada no les satisface. Así que la otra alternativa es quitarse la vida. Y han llegado a ese nivel lamentablemente. Por eso, hermano, es tiempo de volver a Dios.
que en nuestros hogares se vea el amor paternal, el amor filial. Pero ¿cómo habrá el amor si es que estamos lejos de Dios? Porque de quien procede el verdadero amor es Dios. Porque Dios es amor. Tal vez hay un papá, hay un joven que está carente de amor. Tal vez tiene heridas en el corazón, tal vez lo han lastimado, porque tampoco no vamos a atacar solamente a una generación, sino que esa es una consecuencia de algo. Hermano, yo le digo esto porque yo pasé mucho de esto. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años, pero el enemigo de alguna manera quiso trabajar en mi vida. Pero gracias y bendito sea el nombre del Señor que Él me rescató antes que me sumiera en el pecado, en el lodo de ese lugar. Porque cuando uno entra, mientras más profundo entra, será más difícil de sacar. Y no es que no sea posible, pero el verdadero arrepentimiento, hermano, para muchas personas por causa del orgullo les cuesta. Vamos a leer qué dice Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 11, versos 14 al 15. Fíjese qué dice la palabra del Señor. La naturaleza misma, dice, no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en el lugar del velo le es dado el cabello. Es decir, esto no solamente es algo que la Biblia lo diga, es la naturaleza misma. Dios quiere que el hombre ande y camine como hombre, la mujer como una dama. Tiene que haber una clara distinción. Y por señal de autoridad Dios ha puesto que la mujer ande con el cabello largo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Es decir, el varón tiene que andar con el pelo recortado. Le es una deshonra andar con el cabello largo. Algunos han llegado a decir que Jesús tenía el cabello largo y que andaba como un hippie, y eso no es así. La Biblia no lo dice. Lamentablemente, eso es lo que la televisión muestra, eso es lo que las fotos y la gente que hace mucho de esas películas, muchas de esas series son gente que no conoce la Biblia. En la Biblia, para los que practicaban el nazareato, sí les era prohibido cortarse el cabello. Hay casos específicos como Sansón y Juan, pero Jesús no practicaba, no tenía el pacto de nazareato, sino que él era nazareno, que es diferente, que él era de la ciudad de Nazaret. En realidad él nació en Belén de Judea. Así que no tenía el cabello largo como la sociedad o la falsa religión quiere hacernos creer. La Biblia dice, le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en el lugar del velo le es dado el cabello. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, hay una distinción. Cuando usted va sencillamente a cualquier lugar, a una pensión, usted va a algún lugar a visitar y usted precisa de ocupar el baño, ¿cómo usted se identifica o cómo usted identifica que es un baño de dama y es otro baño de varón? ¿Cómo identifica? Sencillo. Ahí hay un dibujito, una dama con una faldita y hay un varón ahí con los pantalones. Es decir, hay una diferencia. Pero lamentablemente el mundo y la consecuencia del pecado hacen perder la identidad, quieren hacer perder la identidad diciendo donde usted no pueda reconocer, no sabe si es hombre o si es mujer. Todo es igual, es una mezcla. Eso es la consecuencia, hermanos, del pecado. Por eso debe de haber una distinción. Fíjese cómo empezando, hermano, de las modas. Quiero decir esto, los que imponen las modas son muchos de los estilistas que son homosexuales. Los que imponen las modas son los cantantes.
Y bueno, uno dice esos cantantes, es de ellos, pero eso es lo que nuestros jóvenes miran y lo que ellos se hacen. Eso también los jóvenes quieren hacer, la sociedad quiere hacerlo. Y si él puede, ¿por qué yo no? Este es un cantante rockero que no voy a hablar mucho de él, pero es llamado Marilyn Manson, un rockero totalmente satánico. La mayoría de los satánicos, de los rockeros, la mayoría, no voy a hablar en su sentido cabal, pero la mayoría hacen pactos satánicos en su música. Y si usted alguna vez ha escuchado el heavy metal y ritmos pesados, usted encontrará ahí que son gritos satánicos. En realidad eso ya no es música, eso es ruido. Y hacen invocaciones y menciones alusivas, directamente invocaciones a Satanás. Y lamentablemente eso entra por los oídos. Por eso que hace el efecto, produce el efecto. La música tiene un poder muy grande. Y Satanás sabe de ese poder, así que lo utiliza. Entonces los cantantes empiezan con degenerarse en hacerse crecer el cabello. Pareciera cosa inofensivo, pero luego empiezan con muchas cosas más. Parece algo inocente. Las damas empiezan a cortarse el cabello. Y cada vez más, ahora incluso hasta pelarse. Eso es una realidad. Y el pecado está entrando. Y si usted mira y dice, ¿cómo es esto? ¿Por qué? ¿Hasta qué punto se han perdido los valores? Y esto es por causa de que el hombre se ha alejado de Dios. Por causa de... Y esto irá más. Esto irá empeorando. Por eso, hermanos, nosotros, la iglesia del Señor, somos la luz en medio de las tinieblas. Alabado sea el Señor. Somos llamados a brillar. Y quiero decirte que es probable que en estos últimos tiempos, porque se han invertido los valores, ahora a lo malo lo llaman bueno. Hacer estas cosas ahora es lo bueno. Y cuando tú eres una persona que quieres perseverar en los principios de la palabra del Señor, quieres andar como un hijo de Dios, pues la sociedad te va a calificar de anticuado. Te va a calificar de una persona, es más, hasta retrasado te van a mirar así. Pero es el concepto de ellos. El mundo siempre va a tener su lineamiento, pero nosotros no vamos conforme al mundo. La iglesia va diferente. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Denle un aplauso al Señor Jesucristo de Nazaret. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. En la música como principio fue creado por Dios. La música es algo que es creado. La Biblia habla en los cielos, aún en Apocalipsis habla de instrumentos. Es decir, la música en su esencia fue creado por Dios, pero la música de hoy lo hace el hombre. Ejemplo, no es lo mismo la música aquí en Argentina, los ritmos, la música allá en África, la música en Bolivia y etcétera, en diferentes lugares donde pueden escuchar la música colombiana. Cada lugar tiene un aire, una razón, tiene su propio folclore. Pero usted sabía que cada ritmo, cada música está transmitiendo algo. Realmente este tema de la música da para una sola clase. Es decir, para una enseñanza muy extensa. Así que hoy voy a ser muy resumido. Lo que quiero decirles es que es importante saber quién interpreta y por qué lo interpreta. A veces pareciera ser que no es algo malo, pero la música, de por sí la música te está transmitiendo algo. Si usted alguna vez, y de seguro lo habrá visto, una película de terror o una parte en la cual hay el suspenso, si usted escucha una película sin música, eso le va a parecer no atractivo. Gran parte de lo que es el mecanismo que afecta al ser humano es la música. La música te transmite en realidad lo que está aconteciendo. Así que
esto es importante, la música por sí sola te está transmitiendo algo. No se puede adorar a Dios en cualquier música. Estoy hablando de la música sin hablar de la letra. Por eso este tema da para mucho. Lamentablemente es triste escuchar ahora incluso que hay supuestos cantantes cristianos, entre comillas, que ahora quieren cantar incluso en ritmos reggaetones, en ritmos rock. Y eso no da mucho para hablar. ¿Por qué? Porque Dios es sagrado y Dios es santo. Y a Él se le debe de adorar con algo santo. ¿De dónde nacen estos aires? ¿De dónde nacen esto? Es bueno entender quién y por qué lo saca. Usted sabía que hay ritmos, como por ejemplo los Beatles, una generación que se levantó rockera por allá por los 70 o 60, si no me equivoco. Los Beatles, para poder subir a los escenarios y para poder ellos grabar sus músicas, para tocar como tocaban, ellos tenían que colocarse drogas, ciertas cosas a su cuerpo. Y yo tengo conocimiento de muchos grupos que para subirse o justamente allá en Bolivia, y esto lo voy a hacer así público, hay grupos que tienen que llegar a un estado de alcoholismo para poder cantar y para poder grabar. Si no, sus temas no saldrían. Es decir, ¿de dónde nacen esto? ¿Qué es lo que quieren transmitir las músicas? Hay un trasfondo de fondo. El creyente tiene que tener mucho cuidado qué es lo que escucha. Por eso la música es un potencial, es un arma que puede dañarte o también te puede ayudar. Cuando la música se usa de una manera sabia, sana, la música te edifica, la música exalta, te alienta. ¿Por qué vemos jóvenes decaídos? ¿Por qué vemos jóvenes deprimidos que están ahí sumidos con un vaso de alcohol? ¿Por qué vemos eso? Es que la música que escuchan es una música que contiene basura, letras que hablan acerca del suicidio, del alcoholismo, del sexo libre y de cosas vergonzosas, hermano. Y yo no tengo que decir mucho porque usted sabe de qué estoy hablando. Hay músicas que de verdad degeneran, incitan a lo malo. Y eso nadie regula, lamentablemente. Nadie regula. A lo malo lo llaman bueno. Y a lo bueno lo llaman ahora malo. Hay poder en el nombre de Jesús. Querido joven, ¿qué tipo de música tú escuchas? Querido caballero, ¿qué tipo de música tú escuchas? A mí me gusta particularmente la música. Si hubiese podido, hubiera sido tal vez en algún grado músico. Y de allí me sacó el Señor. Hoy lo poco que sé de la música, yo lo hago para el Señor. Pero hay que salir de eso. Hay que salir de ese estado porque te va a esclavizar. Tiene un poder, porque son espíritus, el mensaje, todo eso. Recuerda, somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a esto? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, ¿quién está habitando en tu cuerpo? ¿Es Dios? ¿Eres templo del Espíritu Santo? Entonces, mete cosas santas a tu cuerpo. Mete algo sagrado, cuídalo. Pero si tu cuerpo es como un tacho de basura, lo colocarás cualquier cosa. Escucharás cualquier cosa. Música basura. Y luego eso te afectará en tus decisiones y en tus emociones. Fíjese que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto es cada creyente, cada persona que adora a Dios. Usted quiere ser acepto, agrado a Dios. Saque toda cosa que a Dios no le agrada. No podemos estar cantando música secular, música de maldición, música que no agrada a Dios y con esta misma boca querer adorar a Dios. Eso Dios no lo acepta.
queremos con estos mismos ojos, después de haber visto cosas que no agrada a Dios, porque somos templo del Espíritu Santo, y querer con eso mismo ver la gloria de Dios. Y son por esas cosas que uno no entiende la palabra del Señor. Si nos dejáramos limpiar por el Espíritu Santo, por el poder de la palabra, y renunciáramos al pecado, al mundo, la palabra de Dios te sería revelada. Hay mucha gente que dice, yo leo la Biblia y no entiendo. ¿Qué pasa, pastor? Porque el enemigo te ha puesto ahí una venda, una pared. Por eso es necesario la obra del Espíritu Santo y que tú te arrepientas de ese mal vivir para que te sea revelada la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Entonces tu alabanza será oída, tu oración será escuchada, porque ese es el culto real que a Dios le agrada. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Él es digno de toda alabanza. ¿Quieres tú agradar a Dios? ¿Quieres tú? La pregunta sería, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo está tu templo? ¿Está siendo agradable a Dios? En esta misma noche, ¿cómo tú le has adorado a Dios? Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Fíjese que la adoración no empieza en la carne, empieza del espíritu. El espíritu tiene que conectarse. Te conectas tú con Dios. Sientes tú a Dios cuando cantas. Te quebrantas tú cuando tú le adoras. Pudiste sentir la presencia del Señor. Es que cuando ya el hombre cayó en pecado, cuando el hombre está sumido en las cosas del mundo, es más, un culto le puede parecer aburrido. Es algo ajeno porque ha perdido conexión con el Espíritu Santo. Hermano, es grave volver al pecado. Es terrible encontrarse en esa situación, no sentir a Dios, no sentir que le habla. Hermano, eso yo no se le aconsejo a nadie. Por eso es importante, cuide su cuerpo. Cuide, usted es templo del Espíritu Santo. Porque Dios viene por una iglesia que se ha apartado del pecado. Lamentablemente hoy hay iglesias permisivas que permiten toda clase de cosas. Y dicen, no importa lo de afuera. Hay pastores rockeros. No importa cómo vistas. No importa, eso es lo de menos. Yo no sé qué Biblia leen, pero la Biblia dice que esas cosas iban a acontecer. Porque el pecado, hermano, lo que hace ahora el enemigo es que las iglesias sean confundidas. Ahora se hace los cultos en muchas denominaciones, menos en la congregación, gracias a Dios. Ahora sus cultos son show. Hay hasta danzas, discotecas cristianas. Si eso es verdad, toda clase de cosas que ha entrado. ¿Dónde dice la Biblia que el creyente, que la iglesia tendría que aprender del mundo? No, Señor. Somos nosotros los llamados a impactar al mundo. Somos la luz. Es decir, la iglesia no tiene nada que aprender del mundo, porque el mundo tiene cosas pecaminosas. Alabado sea el Señor. Por eso, querido joven, tú estás siendo llamado para marcar la diferencia. No te compares con los demás, no te compares. Tú eres diferente, tú eres un Daniel en Babilonia, tú eres Sadrach, Mesach y Abednego en una sociedad donde todos se postran a la idolatría, pero tú tienes que mantenerte firme. Tú eres un José en Egipto que no cede al pecado de la fornicación, que anda diferente. Y dice la Biblia, porque Dios andaba con él. Dios bendijo a José de una manera muy linda, lo prosperó, porque José sabía guardarse para Dios. No era un joven cualquiera que se sumía al pecado. ¿Quieres tú ser bendecido por Dios? Hermano, cuídate del pecado. Hay poder en el nombre de Jesús. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aleluya. Qué bueno que haya eso en nuestros labios. Salmos, himnos, cánticos espirituales.
cantando, alabándole al Señor. Sabe que hay una juventud que no sabe cantar, no sabe alabar al Señor. Bueno, quiero aclarar acá el punto. Una cosa es cantar y otra cosa es alabar a Dios. Hay muchos que cantan pero no alaban. Yo puedo cantar pero no puedo estar alabando. No se necesita saber cantar para alabar. Me dejo entender. La alabanza puede ser sin un himnario. Es la expresión de gratitud al Señor. Así que en esta noche tú puedes alabarle al Señor. Tal vez tú dices, yo no sé ese coro. No necesitas saberlo. Alabar es decirle, Señor, gracias. Te alabo, Señor. Tú eres bueno, Señor. Y le reconoce sus favores y sus misericordias. La adoración es un nivel mucho más profundo. No estaré tocando el tema, pero Hebreos, mire cómo dice capítulo 13, versos 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Es decir, la música mismo, la alabanza que escuchamos, debe de llevar, transmitir el nombre de Jesús. Tiene que ser específico, saber a quién se está dirigiendo. Hoy lamentablemente muchos cantantes se están convirtiendo a Cristo, entre comillas, es decir, que no se están convirtiendo en realidad. Dicen convertidos, pero siguen cantando músicas seculares. No se sabe si cantan a Dios o le están cantando a una mujer. Doble sentido. No quieren decir definitivamente Dios o nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra del Señor nos recomienda ser claros. Jesús nunca titubeó de lo que quién era él. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Una verdad, esa verdad no puede ser achicada, no puede ser tenida en poco. Por eso la alabanza tiene que ser específica. ¿A quién estamos adorando? ¿A quién estamos exaltando? ¿Qué tipo de música escuchas tú? ¿Es de verdad que estás adorando a Dios? ¿Es verdad que estás alabando al Señor? No te dejes contaminar con el pecado ni con el mundo. Dice Apocalipsis capítulo 3, versos 1 al 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Y el Señor le dice a alguien en esta noche: yo conozco tus obras, pero tienes nombre del que vives, pero estás muerto. Es decir, vas a una iglesia, tienes una Biblia, pero por dentro estás muerto. Hace rato que tú no sientes a Dios. Nada de quebrantarte, nada de llenarte del Espíritu Santo, nada de eso. Estás ocupado en otras cosas. Tal vez la vida cristiana se te está volviendo rutinaria, hasta una carga. La palabra del Señor dice: tienes nombre del que vives, pero por dentro estás muerto. El Señor dice: arrepiéntete. Y creo que en esta noche el Señor le dice a alguien: arrepiéntete antes que vengan cosas de los cuales digas, ¿por qué no me arrepentí? Es que el pecado es así, entra poco a poco y le va sumiendo en el pecado. Hay poder en el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 3, 15 al 16 dice de la misma manera: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual no es de Dios. Dios lo aborrece, claramente dice. O eres frío o eres caliente. Es decir, que tienes que definirte. Hay quien está con un pie allá y un pie. No juegues con esas cosas. Eso es lo que a Dios no le agrada. Uno tiene que definirse si de verdad eres cristiano. Vive como cristiano. Camina como cristiano. Defínete. Por eso dice: pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Hermano, que la tibieza no entre en la iglesia. Que nuestra juventud, los hermanos, hermano, podamos, hermano, saber de verdad quiénes somos. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hermano, la tibieza tiene que salir de la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Juan 3, 8 al 10 dice de la siguiente manera: el que practica el pecado, escuche, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermanos, todo aquel que practica el pecado no es de Dios. Por eso es importante, hermano, reconocer un verdadero arrepentimiento trae una nueva oportunidad, una nueva esperanza. De ahí la importancia de decirle: Señor, perdóname porque soy un pecador. Necesito de ti. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Es importantísimo definirnos a quién le estamos sirviendo. Hay esperanza. Tal vez alguien está sumido en alguna de estas áreas que se ha tocado, pero quisiera la intervención divina, porque esto no es porque el pastor te diga, no es porque una organización te diga, no, Señor. Tú necesitas que Dios intervenga en tu vida. Y cuando Dios interviene en tu vida, porque tú le das el lugar, porque tú te arrepientes, porque Dios no hará la obra a la fuerza. Él esperará que tú le abras tu corazón, te humilles de verdad. Entonces el Espíritu Santo entrará a tu vida y regenerará, limpiará, cambiará tu manera de pensar, tu manera de sentir. Lo que antes lo llamabas bueno, ahora lo llamarás por lo que es, por su nombre. Los ojos serán abiertos, los oídos también. Entonces empezaremos a ver lo que a Dios le agrada, sentir lo que a Dios le agrada. Bendito sea el Señor Jesucristo. Quiero terminar con Tito capítulo 2, 11 al 14. Lea conmigo, por favor, y dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aleluya. Es decir, Dios quiere salvar a todos los hombres. Dice ahora, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, no andes en borracheras, vive como a Dios le agrada. Anda de verdad renunciando. Hay que renunciar al mundo, hay que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Todos a un principio hemos batallado. Y cuando el hombre no muere para su carne, seguirá batallando. Y en esta vida seguiremos. Por eso necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas todos los días, hasta el día que Cristo nos recoja. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, José Luis ha muerto, el antiguo José Luis ha muerto, al que le gustaba ciertos ritmos, cierta música, ciertas cosas, ha muerto. Hoy es un nuevo, nacido, creado según Dios. Ya no andamos a nuestro deseo, sino a la voluntad del Señor, porque queremos agradarle a Él. El verso siguiente dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Cuando me refiero cuántos están esperando, quiero decir
¿Estás preparado tú para el encuentro con Dios? Es que Dios viene por un pueblo apartado del mundo, consagrado para Dios. Eso es esperar a Dios. Fíjese que dice el versos 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermano, que el celo bueno, que el celo santo no se acabe. Hay poder en el nombre de Jesús. Somos la iglesia que lleva el nombre de Jesús. No somos cualquier denominación. No. Somos la iglesia del nombre de Jesús, la elegida, la escogida, por la cual el Señor viene. Y no te creas que somos pocos, somos millones en el mundo, cientos, por todo lado. Siempre ha habido un pueblo que se ha apartado de lo malo. No creas que eres el único. Algunos dicen, pero me voy a ver raro. Así lo miraban a Jesús, así lo miraron a los hombres de Dios. Y en verdad nos mirarán raro, porque el mundo no nos amará porque el mundo ama lo suyo. No esperes que el mundo pues nos va a echar muchos aplausos o nos va a decir eso. No. El mundo nunca va a entender. Humanamente esto no se puede entender, porque esto es por el poder del Espíritu Santo. Ellos no entenderán porque no tienen a Dios. Por eso nosotros necesitamos predicar, orar, para que la gente entienda lo que Dios quiere hacer y la voluntad de Dios para la vida del hombre. Hoy vamos a orar